Muy buenos días. Me gustaría dar una cordial bienvenida a todas las personas que se conectaron esta mañana y nos acompañan para este panel con un título muy interesante: Ni machos alfa ni supermujeres, un balance en la igualdad de género. Para los que no me conocen, mi nombre es Alisa Lince, soy la Chair del Comité de Desarrollo Organizacional y miembro de la Junta Directiva de la Cámara Americana de Comercio y su moderadora en el día de hoy. Además, quiero darle una especial bienvenida y agradecimiento a nuestros tres panelistas, Paula Villaseñor y Juan Pablo García de P&G y Ana Carrasquero de Comunica Latam. Como es de su conocimiento, ayer conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, un día para conmemorar los avances que se han hecho a lo largo del tiempo, pero también para cuestionarnos y reflexionar sobre qué podríamos estar haciendo mejor. Comúnmente vemos incluidos a los hombres en los paneles sobre diversidad, inclusión, pero poco los vemos incluidos en los paneles de equidad e igualdad. Hoy nos reunimos con un panel mixto de lujo para conversar sobre la importancia de también incluir a los hombres en los esfuerzos empresariales de equidad e igualdad de género. Sin más, me gustaría presentarles esta mañana los tres panelistas del día de hoy. Juan Carlos García es director de innovación y costos de negocio de cuidado del cabello de P&G Latinoamérica y más recientemente lideró el capítulo Mark Men Advocating Real Change de América Latina para P&G como parte del viaje de igualdad e inclusión de la compañía. Bienvenido, Juan Carlos. Por otro lado, tenemos el gusto de tener a Paula Villaseñor, es directora de comunicaciones corporativas de P&G. Actualmente, Paula lidera los programas de relaciones públicas, comunicación corporativa y responsabilidad social, así como relanzamientos con grupos de interés y manejos de crisis en Procter & Gamble. Hola, Paula, bienvenida. Hola, buenos días. Y Ana Carrasquero, que es gerente de cuentas en Comunica Latam y cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de comunicación estratégica, desarrollo organizacional y gestión del cambio. Un placer tenerte aquí, Ana, y a los tres por aceptar esta invitación y presentar este tema ante nuestros miembros. Sin más, les cedo la palabra y estamos todos atentos a su presentación. Adelante. Gracias, Alisa. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. La verdad es que el tema de la equidad para P&G y para mí como individuo es súper apasionante y me encanta poder compartir este foro en el que podemos abordarlo desde un ángulo que es un poquito diferente, pero que es muy importante. Entonces, gracias por el espacio y gracias a los que se conectaron. Sí, de igual manera, de este lado, una de las cosas que he tenido la oportunidad de ver, al menos durante los últimos 12 meses, más que nada que he tenido la oportunidad de estar en este viaje de equidad e inclusión, es realmente el camino tan largo que nos queda por recorrer. Sin embargo, sin embargo, no debemos de obviar las cosas que se han logrado hacer. Y una de las cosas principales que al menos para mí fue un balde de agua fría cuando descubrí justamente este movimiento que es Men Advocating for Real Change, que justamente es un movimiento que comenzó una NGO que se llama Catalyst, en donde tal cual es cómo los hombres también pueden jugar en este camino de equidad y también cómo todo lo lo que es alrededor del machismo no afecta únicamente a las mujeres, sino también a los hombres a través de su historia. Realmente este tema me apasiona y realmente creo en él genuinamente y agradezco en demasía a la Cámara Americana de Comercio por abrir este tipo de foros y que realmente nos demos un espacio para poder tener este tipo de conversaciones. Un placer estar aquí. Bueno, por mi parte, comparto la pasión por el tema.
con Paula y con Juan Pablo, creo que los que nos metemos acá nunca más salimos porque sabemos los retos que tenemos de cara al futuro y definitivamente creo y soy una convencida de la importancia del balance, de que los extremos no nos llevan a posibilidades de encuentro y de ir avanzando en superar esas brechas que existen, que son reales, a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo para trabajar en la dirección correcta, para lograr ese balance en el acceso a oportunidades, tanto independientemente del género, tanto para caballeros como para damas. Entonces, yo soy una convencida de que estos espacios ayudan y contribuyen a seguir sumando voluntades y a compartir experiencias que para todos sean útiles en cada uno de los espacios que tenemos dentro de cada una de las empresas que hoy están aquí para precisamente ir trabajando en este tema y evolucionando y avanzando para que esas brechas sean cada vez menores. Gracias, Ana. Lisa, no te vemos más. No sé si estás todavía. Sí, aquí estoy. Sí, presente. Le estoy dando la palabra a ustedes. Ah, gracias. Ok, si nos pueden comenzar a conversar un poco del tema. ¿Qué significa para ustedes ni machos alfa ni supermujeres? Bueno, si me permiten empezar, yo creo que cuando hablamos de machos alfa, a lo que nos referimos es a esta limitante definición de la masculinidad, ¿no? O sea, creemos que existen, como decía Juan Pablo, ¿no? El machismo no es solamente algo que afecta a las mujeres, sino afecta también a los hombres, ya que les permite tener una identidad que es muy limitada, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en un macho alfa es, por definición, dominante, por definición es un proveedor, por definición es hasta cierto punto violento, se le permiten muy pocos rangos emocionales, ¿no? O sea, los hombres pueden estar felices, pueden estar enojados, pueden estar emocionados, pero no pueden estar tristes, dubitativos, ¿no? O sea, hay como que todo un espectro emocional que no se le permite al macho alfa como tal, ¿no? El macho alfa tiene que ser un conquistador, tiene que tener más de una pareja, obviamente, ¿no? Y demostrar este carácter como seductor y sobre todo conquistador. Y eso al final es una definición súper limitante de la existencia de cualquier individuo, ¿no? Entonces, cuando a los hombres se les encasilla o se les permite esta limitada existencia, esa es una consecuencia del machismo y esa es una limitante importantísima en las expresiones masculinas, ¿no? Y entonces por eso tenemos hombres que tienen muy poca inteligencia emocional, tenemos hombres que tienden a la violencia, tenemos hombres que tienden a ser súper posesivos y celosos, pero es porque vienen de un condicionamiento de lo que debe ser un hombre, de lo que debe ser un macho alfa, ¿no? Entonces, el primer elemento de la plática es, se necesita deconstruir ese macho alfa, pero se necesita deconstruir con los hombres y entendiendo que ellos no es un tema de tú contra mí, sino es el machismo nos afecta a todos de formas distintas. Y por otro lado, el de supermujeres, pues es esta evolución del rol de la mujer en la que la mujer tiene que tener una carrera exitosa, tiene que tener una familia, tiene que tener un marido que gane igual que ella, pero o más, y tiene que poderlo todo y además decorarla el cumpleaños del hijo y dejarlo perfecto y ser buenísima en el trabajo y además estar guapísima y hacer ejercicio y ser fit y meditar y tener amigas y viajar. Y entonces es como esta construcción de la evolución de la mujer que también se vuelve tal vez lo contrario de la del hombre, o sea, tal vez no es súper limitante, pero es también hiperexigente, ¿no? Entonces tenemos a las mujeres con una hiperexigencia de lo que tenemos que ser y a los hombres con una extremada limitación de lo que se les permite ser, ¿no? Entonces, un poco la conversación que estamos teniendo al interior de la compañía, pero que también se está gestando cada vez más, es cómo ayudamos a que las dos partes tengan un mejor balance, ¿no? Y que al final la equidad de género no es algo que se puede lograr con solo la mitad de las personas. Para mí es muy impresionante. Yo empecé en este rol de responsabilidad social hace poco
y empecé a asistir a muchos paneles de equidad de género y de repente me di cuenta que éramos siempre 95% mujeres. Y entonces dije, ¿por qué los hombres no están invitados? ¿O por qué los hombres no se sienten incluidos en este momento en el que se habla de equidad de género, ¿no? Y entonces surge toda esta conversación que dice, es que siento que me van a regañar, es que siento que no sé qué puedo decir y qué no puedo decir. Y entonces los hombres están quedando afuera de esas conversaciones y no es necesariamente porque no les interese, ¿no? Sino porque hay una limitación en cómo puede ser su participación. Entonces, bueno, un poco ese es un resumen de el por qué llegamos a este título y por qué queremos abordarlo con este ángulo. Y Paula, una pregunta, y la pregunta quizás se la dirijo a los tres. ¿Qué brechas tenemos que ir superando para llegar a una igualdad de género? Yo creería que una de las principales brechas, hay distintas, y todos creemos a veces en el mundo organizacional que se trata de la brecha de salario, que se trata de un 50-50, y creo que la brecha más importante que tenemos que superar es precisamente las creencias, la brecha de las creencias, alrededor de las creencias sobre el género, que tiene que ver con esos sesgos inconscientes, esas cosas que están instaladas en cada uno de nosotros y que son las barreras principales que tenemos, tanto hombres o mujeres, para asegurar que existe ese balance en el acceso a oportunidades dentro del lugar de trabajo. Es lo primero. De hecho, hay estudios que evidencian que alrededor del 70% de las decisiones de mujeres de no moverse a otras posiciones o de no crecer dentro de la carrera tienen que ver más, no con las condiciones de la propia organización, sino que tienen que ver en un mayor porcentaje con sus propias creencias, que vienen instaladas en los procesos de socialización, que vienen en el colegio, en la familia, alrededor de lo que es su rol. Entonces, muchas veces son esas creencias que están allí instaladas las que dificultan también el acceso a igualdad de oportunidades, ¿no? Habiendo un espacio entre las organizaciones, muchas veces las propias mujeres tienen limitaciones para personales para acceder a eso por las creencias subyacentes que están allí. Y esa para mí es una de las principales brechas. Hay otras, como lo puede ser la brecha salarial, que es una realidad. Hay muchas compañías que ya están trabajando para superar esas brechas alrededor de, digamos, la compensación que recibe una mujer frente a un hombre ocupando la misma posición, y eso existe, eso se da, pero hay organizaciones que ya están trabajando para superar la brecha salarial. Igualmente, hay un tema de lo que tiene que ver con el propio rol y el nivel del puesto, ¿no? Muchas veces, históricamente es así, pues es una realidad que las mujeres han quedado desplazadas a algunos tipos de roles dentro de muchas organizaciones, no teniendo acceso a roles de liderazgo, o a posiciones en distintos departamentos. Por ejemplo, las ves más en recursos humanos, las personas que crecen más en carrera profesional, la ves en áreas de recursos humanos, marketing, pero tienen dificultades para moverse en otro tipo de áreas que puedan ser técnicas, operativas, y allí, digamos que hay retos para que precisamente ese acceso esté disponible. Y algo que quiero aclarar aquí para darle la palabra a Juan Pablo y a Paula, es que no es forzar el espacio, es crear las condiciones para que las oportunidades estén disponibles para, indistintamente el género, cualquiera pueda desarrollar su mayor potencial dentro de la organización. Correcto, yo creo que dando un poquito de continuidad a ese comentario, Ana, sí que mencionas sobre el tema de cómo de alguna manera podemos ir deconstruyendo esas creencias de la misma persona, pero inclusive de las personas que toman las decisiones. Porque de alguna manera sí, o sea, una parte importante es la persona que de alguna manera va creciendo en la compañía y que de alguna manera puede tener ese techo, por lo que mencionaba Pablo en un punto, ¿no? O sea, esa parte, como que esa línea imaginaria que tenemos donde creamos la caja del hombre, la caja de la mujer, con varios checkboxes que tenemos que ir dándole palomita a cada uno, y que si nos hace falta uno, ante la sociedad es como que estamos fallando, ¿no? Como en el concepto de somos hombres o mujeres. Y de igual manera, creo que esa parte tiene que ir sobre esa parte de la brecha de la cultura empresarial en la forma en la cual tomamos las decisiones para nuestros planes de sucesión, donde no necesariamente para ciertos roles tenemos que estar tomando ese punto de estar viendo el género. O sea, al final del día, la parte más importante dentro de una persona
y de un ser humano es cuáles son las aptitudes, las experiencias que lo califican para ejecutar ese trabajo. Y hoy en día eso no está ahí. Y en muchas ocasiones todavía existen esas conversaciones de que, ejemplo, ¿no? De, no, es que este rol es demasiado demandante y, no sé, una mujer que puede ser candidata acaba de ser mamá, entonces no creo que pueda ser. Entonces, ese bias inconsciente ya por el hecho de haber sido mamá o tener una situación bien específica, automáticamente ya le cerró la puerta y ni siquiera fue culpa de la persona. Es un sesgo que de alguna manera está presente en la persona que tiene la decisión, que ya automáticamente le cerró la puerta a esa persona. Entonces creo que sí, o sea, creo que una parte es personal, pero creo que esa parte de cultura empresarial también es importante abrirlo across los boards de la industria. El hecho de cómo aseguramos el ver a nuestros colaboradores no como una separación de género o inclusive en otro tipo de grupos de mayoría-minoría, sino como seres humanos y como tal cual las aptitudes que pueden aportar. Paula. 2 años haciendo reuniones virtuales y sí, me sigo quedando en mute. Sigue. No, y creo que al punto de Juan Pablo, o sea, me parece que cuando pensamos en las brechas del liderazgo, esto refuerza muchísimo por qué es importante tener liderazgos diversos, ¿no? O sea, cuando nosotros tomamos todas las decisiones desde el mismo grupo de personas, se van a asumir dentro de su propio sesgo, ¿no? Entonces, si tú tienes un equipo de liderazgo que no es diverso y se le plantea el crecimiento de una persona que es muy distinta a ellos o que tiene una realidad distinta, ellos van a asumir que la vida de esa persona es como ellos ven la vida. Entonces, cuando tienes más mujeres, cuando tienes más personas de la comunidad, cuando tienes integración racial, o sea, no es solamente hombres y mujeres, ¿no? Es como mientras más diverso sea el equipo de liderazgo, con experiencias más distintas, mejores decisiones se van tomando porque se vuelven más inclusivos por diseño. Entonces, yo creo que la brecha de liderazgo es súper importante dentro de las organizaciones, o sea, sabemos que a nivel universitario, o sea, nos estamos graduando casi 50-50, a veces más mujeres se están graduando que hombres. En el momento de la contratación, muchas empresas están logrando 50-50, ¿no? Este tema de cuotas, de asegurar que haya suficientes mujeres y hombres entrando en la fuerza laboral, pero a medida que van creciendo, justamente por esta falta de mujeres en puestos de liderazgo, el crecimiento de las mujeres empieza a pausar. Y entonces ya cuando estás hablando de los equipos senior, pues ya no están 50-50, ¿no? Y al final ellos son los que están decidiendo quién crece, a quién se potencia, por qué se potencia. Entonces, estructuralmente es importantísimo y realmente sí tiene consecuencias tangibles en las organizaciones. Sí, entiendo. Y creo que se está intensificando cada vez más, y como ustedes lo mencionaban en conversaciones anteriores que hemos tenido, llega un momento que la equidad es como todo en la vida, todo debe tener un balance realmente para que funcione. Es la ley de la vida, todo tiene que ser ni muy salado ni muy dulce, ni muy frío ni muy caliente. Entonces, ¿cómo alcanzarías una cultura de equidad de género en una organización? Ahorita mismo, pues, las culturas están más hacia favorecer, no quiero decir favorecer porque es muy fuerte, pero hacia incentivar a las mujeres de no irse a la casa a cuidar hijos, sino quedarse y crecer. O sea, tú tienes tu derecho a crecer. Entonces, ¿cómo implementaría una organización hoy en día, de acuerdo a la formación, la experiencia que ustedes tienen, para alcanzar una cultura de equidad? No sé si que quiera comenzar. Ana, estás en mute, Ana. Estoy igualita que Paula, A mí de también me 3 pasa. años en virtual y siempre no te conecto el micrófono o no activo el video. La cámara, me pasa lo mismo. Sí, creo que en temas de superación de brechas y en temas de trabajar en equidad de género, el primer rol que tenemos es de sensibilizar y modelar.
no hay manera de que esto cambie de la noche a la mañana. Hemos evolucionado. Las empresas están participando muy activamente, cosa que no veíamos hace 10 años, pero definitivamente todavía tenemos tareas alrededor de la sensibilización. Sensibilizar no solamente a los líderes, es sensibilizar a todos los colaboradores alrededor de este tema, indistintamente del género. Involucrarlos, que la participación sea con este balance del que estamos hablando, que la participación en las actividades, así como hoy Juan Pablo está aquí con nosotros compartiendo este espacio, en donde todos tengan espacio para participar y estar dentro de la conversación. Entonces, la primera acción que siempre recomiendo es la de sensibilizar, ¿no? Entendiendo que hay realidades organizacionales distintas. Hay organizaciones que tienen un proceso de evolución en materia de igualdad de género que van mucho más adelante en ese recorrido y hay otras organizaciones que apenas están haciendo sus primeros esfuerzos. Entendiendo ese contexto, mi primer rol es sensibilizar e identificar en dónde están las brechas. Entiendo. Sí, yo creo que una de las partes importantes, yo creo que como todo cambio y como cualquier cosa que queremos hacer un hábito, ¿no? O sea, sí, como si queremos hacer un ejercicio, una dieta o lo que sea, hay un estudio que dice, normalmente tienes que hacerlo por un periodo de tiempo lo más intencional posible para que eventualmente se vuelva parte de la cultura, ¿no? En este caso, creo que en la cultura organizacional de las empresas, de primera instancia, se tiene que hacer de alguna manera intencional, ¿no? A través de políticas, de prácticas, y que de alguna manera se traiga el tema a la mesa y que se incentive el hecho de traer la narrativa de igualdad, de equidad e inclusión y de equidad de género en los espacios de trabajo, en los espacios laborales. Una de las cosas que es bien importante, como mencioné, ¿no? Al principio es importante serlo intencional, sin embargo, lo clave aquí, de lo que he visto a través de este poco tiempo, la métrica al final del día no es el fin, no es el objetivo. Pero de primera instancia tenemos que hacerlo de una manera muy intencional para, así que tomando en cuenta lo que mencionaba Paula, de cómo podemos comenzar a cuestionarnos si el grupo en el que estamos es lo suficientemente diverso que de alguna manera nos puede ayudar a cubrir todas las partes que cubran nuestra organización. Porque la realidad es, en un grupo de liderazgo en una empresa, que puede ser un máximo, no sé, de 10, 15, 20 personas, dependiendo de qué tan amplia sea la empresa dentro de la industria, de alguna manera esas personas representan a todos los colaboradores. Y una de las preguntas importantes es si tenemos suficiente representación dentro del grupo de liderazgo que puedan cubrir a todas las personas y que de alguna manera puedan ser una voz que de alguna forma pueda traer esa parte de equidad y que estemos trayendo la inclusión de toda la gente que está dentro de nuestra organización. Entonces sí es, creo que importante hacerlo muy intencional, sin embargo creo que un punto como muy frágil y que puede ser muy cauteloso es el hecho de que nos comencemos a creer que el 50-50 es el target y que cuando lo logremos ya no hay nada más que hacer. Porque ahí es donde de alguna manera podemos comenzar a hacer ciertas cuestiones que puedan ir en contra de todo este movimiento. Porque al final del día, como lo mencioné hace unos minutos, nosotros somos seres humanos y de alguna manera el intento de la parte de equidad es que nos veamos por iguales por el simple hecho de ser seres humanos. Y ya el hecho de ir comenzando a seguir metiendo esta brecha de querer meter, si estamos en un 50-50, eso al final no es el fin. Pero sí tenemos que de alguna manera comenzarlo a medir para ver si estamos haciendo progreso o no estamos haciendo progreso. 100% de acuerdo, Juan Pablo. Bueno, y complementando muy rápido a los dos puntos, o sea, me parece que sí, si bien el 50-50 no es necesariamente el fin, ¿no? Porque se vuelve una equidad de cuotas, ¿no? Entonces, yo cumplí con la cuota, yo ya estoy siendo equitativo. Creo que la formalidad es muy importante. O sea, el hecho de que existan métricas y que se busque que haya accountability, no me acuerdo ahorita la palabra en español, pero que, o sea, que los líderes sean responsables por la equidad en sus equipos y que eso sea medido y que eso sea parte del performance que se mide en los equipos, es muy importante porque le da formalidad. La otra es que no puede ser un tema de al que le interese que forme parte y al que no, no. O sea, como decir, ay, bueno, es que yo la verdad las cosas a mí de equidad me dan flojera y yo estoy enfocado en entregar mis resultados de negocio y ya está. O sea, la equidad tiene que ser algo no voluntario, ¿no? O sea, tiene que ser mandatorio porque esa es la manera en que creas una cultura, ¿no? Al final la cultura
pareciera que es algo intangible que está hecho como que de personas y así, pero en realidad está hecha de procesos. O sea, la cultura es lo que hacemos todos los días. Y si lo que hacemos todos los días incluye ser equitativos e inclusivos, entonces seremos equitativos e inclusivos. Si no lo incluye, si es una actividad que hacemos en el mes de marzo y en el mes de junio, pues será la actividad bonita que hacemos un día para sentirnos todos bien, pero no está siendo una cultura inclusiva. Entonces creo que la formalidad, la métrica, o sea, que sea mandatorio y que incluya a los equipos de liderazgo es fundamental para que realmente suceda. Sí, y mencionan ambos distintamente en la palabra, pero el tema de cuota, de que somos un poco alérgicos a que crea una reacción. Y yo creo que el mundo laboral también, al escuchar esa palabra, dicen reglas. O sea, yo pienso que más que cumplir una cuota, que si bien es cierto, en algún momento hay que hacerlo, pero es más educación, educar a la gente. Sí, tiene que ser mandatorio, pero mandatorio trayendo a la gente educada, que sea constantemente, que sea una comunicación interna con los colaboradores, para, como cuando uno está en kinder, primer grado, que comienzan a las matemáticas y poquito a poquito 2 más 2 es 4, y te lo van subiendo y ya cala hasta cierto punto en la memoria del subconsciente del colaborador. Sí, creo que también a ese punto es importante diseñar programas y políticas que ayuden a construir la equidad y la inclusión. O sea, no va a suceder orgánicamente porque ahora en las reuniones todos, ¿no? O sea, no es así. Tienes que crear sistemas, y que creo que ahí lo que es súper interesante del capítulo que lidera Juan Pablo, que tiene que ver con cuál es el rol de los hombres en la equidad, es justamente crear los foros y crear los sistemas que le den las herramientas a una parte de la población que necesita herramientas distintas a las que necesitan las mujeres. Y eso es súper importante. No todos necesitamos las mismas herramientas al mismo tiempo. Y parte de la educación tiene que ver con eso. Y yo creo que inclusive hasta el hecho de darte cuenta, ¿no? O sea, una de las cosas que es bien cierto, o sea, uno no se va a percatar que está mal hasta que lo ve, o sea, hasta que de alguna manera lo vive. Y ese punto de uno no tiene experiencia en cabeza ajena también es muy cierto. Así es. Entonces, el hecho de justamente cómo, al final del día, el hecho de dar un mensaje es muy diferente posiblemente cómo lo vaya a percibir cada persona dependiendo del contexto y de la construcción que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Muchas veces el contexto y las vivencias pueden cambiar la definición y la recepción de un mensaje. Y de hecho eso es lo que hemos visto, o sea, el hecho de ciertos elementos y esos como key ahas dentro de estos espacios que de alguna manera ofrecemos dentro de la compañía ha logrado eso, ¿no? O sea, el hecho de personas que, o sea, tienen, o sea, 30, 40, 50 años, que hasta ese momento de su vida dijeron, en mi vida me había percatado que estaba haciendo estas actividades y según yo era inclusivo, ¿no? Y era todo lo contrario, o sea, al contrario, me estoy percatando de, estoy más bien como que intensificando el hecho de seguir marcando estas cajitas de que es un hombre, que es una mujer, y que si alguien está fuera de ello, no, o sea, ya es un sacrilegio. Pero sí, o sea, es justamente creo que el punto también de cómo logramos dentro de los espacios de trabajo, equipo de buscar llevar el mensaje y no dejárselo solamente una función. Sí, les platico un poco porque yo soy una función que es de cadena de suministro. Y de hecho, cuando comencé a tomar este rol, de hecho, o sea, la primera cosa que me llegó a la mente es dije, híjole, pero no soy recursos humanos, no sé si tengo las calificaciones para poder liderarlo. Porque eso de alguna manera al principio, o sea, de alguna manera cuando ves un poco cómo está distribuido, toda la parte que hay inclusión mucho de alguna manera viene empujado por el grupo de liderazgo y hay un grupo definido para esto. Y una de las cosas que me sorprende ver es el hecho de, pues no hay una limitante, al final del día los empleados somos los que tenemos que llevar este mensaje a todos nuestros equipos, y el hecho de que esté puesto con tal diversidad en las diferentes funciones es lo que enriquece esto. Y el hecho de yo ver hoy el pilar de equidad e inclusión, que el líder de cada uno de los pilares sea alguien que sea completamente ajeno al pilar de equidad de inclusión, que de alguna manera maneja el programa. Es algo que enriquece porque ves tal cual esa diversidad del estar manejando cada uno de los pilares desde una trinchera independiente y donde cada función también tiene como que ciertas formas de poder trabajar. Como mencionó Ana al principio, ¿no? Mercadeo va a ser muy posiblemente muy diferente a la área operativa en la forma de operar y en la forma de trabajar
y en los espacios de trabajo. Entonces hay que saber llegar por los dos lados y es importante que inclusive desde ahí se promueve el hecho de que a cada uno de los empleados se les haga dueño de esta narrativa y de esta cultura. Sí, Eso es y yo claro comparto una experiencia, Alice, que creo que es muy valiosa. Tenemos ya, o sea, ya he participado 600 personas, he tenido en mi camino de formación y sensibilización en tema de sesgos, y es maravilloso ver cómo cuando involucras a todo el mundo en la organización, hemos trabajado con distintos tipos de organizaciones que tienen más hub de tipo técnico profesional y otras organizaciones que tienen actividades operativas, y cuando ves participar, se quedarían sorprendidos a los caballeros, a los hombres, en la mayoría son los que participan en las conversaciones, hacen referencia alrededor y insights súper relevantes alrededor de esos sesgos que tienen y cómo muchos de ellos que tienen a su vez hijas e hijos se empiezan a cuestionar dentro de esas actividades qué le están transmitiendo a sus hijos ya desde el punto de vista más familiar y cómo eso que más tarde ellos ven y viven en el mundo organizacional, ¿cómo lo estoy llevando en casa? ¿Qué le espera a mis hijos en un futuro? ¿Cómo puedo asegurar que mis hijos tengan ese balance cuando vayan a acceder a oportunidades? ¿Cómo puedo asegurar ese equilibrio también emocional del que hablaba Paula al principio, en donde no haya esas limitaciones de expresiones por temas de género? Las niñas de rosa y pueden llorar, los varones con el avioncito, pero no está permitido llorar porque macho que se respeta no llora, ¿no? Entonces, cuando empiezas a trabajar esa fibra en el colaborador, de sensibilizarlo alrededor de los sesgos y de que lo vea en temas cotidianos, porque creemos que esto está muy lejos, creemos que eso era de nuestras abuelitas, que el tema de esos sesgos está como en el pasado, pero cuando vamos y los aterrizamos a realidades como ver lo que ocurre con la sesión 54 de Bizarrap y Shakira frente a Bad Bunny, tú dices, ya va, ¿qué está pasando aquí, no? ¿A qué cosas están accediendo nuestros hijos y cómo estamos reforzando a través de distintas cosas de la cotidianidad esas brechas, ¿no? Y qué creencias están allí instaladas en cosas muy cotidianas y que muchas veces no hacemos conciencia alrededor de ellas, y cuando vas al mundo organizacional eso se expresa en una desigualdad alrededor del acceso a oportunidades, pero veamos lo que está afuera, qué estoy enseñando desde casa, ¿no? ¿Qué cosas estoy reforzando y qué cosas estoy, digamos, manejando con mis propios hijos en mi mundo familiar alrededor de estos temas, y que esa discusión vaya más allá del mundo organizacional, porque ese es el reto que tenemos. Ese balance tiene que venir desde las familias, organizaciones gubernamentales y compañías del sector privado. O sea, todos tenemos un rol en hacer que esto cambie. Todos somos actores y todos tenemos que estar incluidos. Y no es un tema de que la inclusión suponga que no hablan las mujeres sobre mujeres. No, porque allí no vamos a hacer absolutamente nada. El hecho de que hoy esté Juan Pablo aquí hablando, eso es relevante, y el hecho de que esta conversación sea activa y abierta para todos es muy importante. Sí, exacto. Y tocando un poco y cerrando el tema de la parte de la cultura, si bien es cierto, hablaban de que el de 40, 50 años decía, espérate, yo no sabía que estabas haciendo sentir mal a esta persona, sí, pues es realmente como yo siempre me comporté y nunca lo hice de manera consciente. Asimismo tienes, especialmente en el área de reclutamiento, de executive search, cuando uno está mirando y conversando más a niveles más bajos, de la generación millennials o la generación Z, más la generación Z, que están buscando compañías que realmente tengan una cultura de inclusión y una cultura de balance de género cuando uno los escucha. Ya no, y tanto mujeres como hombres. Ya no es este tema que un poco los millennials y la generación anterior es bueno, pero como mujer, ¿hacia dónde voy? No, el hombre pregunta, y como hombre, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la cultura organizacional en base a los méritos reales que tiene el individuo como persona para poder avanzar en base a logros alcanzados? Ana, aprovechando la conversación que estábamos teniendo, ¿por qué consideras tú que es importante que los hombres participen en las conversaciones sobre equidad de género en las empresas? Me ocurre una Bueno, pregunta Lisa, para
Como te comentaba, este es un tema que si queremos asegurar el balance y ser modeladores de ese balance, nadie puede estar excluido. Es decir, los hombres son aliados para nosotros para lograr precisamente en el balance del que estamos hablando, porque además también son impactados por los propios sesgos. Estamos hablando del sesgo del hombre proveedor, el sesgo del handyman. Si no sabes poner un bombillo, resolver los temas de electricidad, de tubería en casa, empiezas a cuestionar el rol. Se espera de un hombre a nivel de liderazgo que sea fuerte, decidido, pero de una mujer, si es decidida, tiene sesgos asociados. O sea, si eres decidida, no me gusta tanto la cosa si es mujer la decidida. Entonces, en esa conversación tenemos que estar todos. No hacemos nada viéndonos el ombligo y conversando entre mujeres. O sea, si hablamos de diversidad e inclusión como el gran paraguas que asegura ese balance en la igualdad de género, los caballeros y los hombres tienen que estar incluidos en la conversación. Nadie puede quedar por fuera. Ok. Y Juan Pablo, para seguir profundizando un poco en esta pregunta, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los mayores desafíos que enfrentan los hombres en la promoción de la igualdad y equidad de género en las organizaciones? Creo que, o sea, hay tres que se me vienen a la mente. O sea, uno, creo que el principal puede ser la apatía. O sea, y creo que puede ser el más peligroso. ¿Cierto? El hecho de que sepas que está el problema ahí, pero por digamos, es una lucha que no me... Bueno, y no quiero utilizar la palabra lucha, ¿no? Porque, o sea, esto no es nada que ver con un conflicto asociado, ¿no? Bien, Pero tal cual, o sea, como que no es mi movimiento y como que es, como que el hecho de dejar como que las mujeres hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Y realmente cuando, o sea, mismo Catalyst, que es esta NGO que se dedica a toda esta materia e investigación detrás de equidad e inclusión, dentro de todos los estudios que han hecho a lo largo de los últimos 20 años, lo que se han percatado es más del 75% de los hombres, cuando les hacen esta pregunta, es porque simplemente no es algo que creen que les compete. Y es muy fuerte, y creo que esa es la parte más peligrosa, ¿no? El hecho de creer que es algo que no nos toca, ¿no? O sea, y en México hay un chiste muy, eh, que se hizo muy viral porque salió una conductora de televisión que decía que si el dólar subía como que no le impactaba porque ella estaba en México y pues ella gastaba en pesos. Entonces creo que lo mismo, ¿no? El hecho de decir, pues no por o sea, la parte del movimiento de equidad e inclusión, pues a mí no me afecta porque soy hombre, ¿no? Y creo que desde ahí está el primer misconception detrás de este punto. El segundo, honestamente, creo que es el miedo, y esto, detrás de lo que he podido aprender a lo largo de este journey, y ya como que el hecho de que vas captando y entendiendo diferentes vivencias a lo largo de tu vida, te das cuenta que al final del día esta caja que define a los hombres, el hecho de que tú pierdas ciertos de esos elementos, de alguna manera lo que está diciendo es que está comenzando a cuestionar tu masculinidad. Y no sé si han escuchado ese punto, el concepto de masculinidad frágil, ¿no? Que es, como dice, ¿qué tan frágil es tu masculinidad que por quitarte cierta cosa crees que ya no eres hombre? Es muy cierto, digo, si tú te pones a pensar en personas que toda su vida crecieron, como mencionaban, de que es el proveedor y que es el que tiene que solucionar ciertas cosas en su ambiente, en el momento que tú le quitas como esa parte de dominio en la parte laboral o de salario o de ser proveedor, o sea, le estás quitando una parte bien importante de lo que significa ser hombre. Entonces, el hecho de que de alguna manera, cuando hablamos de posiciones de liderazgo, cuando dices, ok, va a venir una mujer a tomar una posición que posiblemente podría ser mía, lo primero que se está cuestionando de esa persona es si, if I'm man enough. O sea, no estoy siendo suficientemente hombre para tomar esa posición de liderazgo. O sea, y es más esa parte de sentirse eh, como amenazados. Y es esa parte de miedo, ¿no? Por el hecho, y al final del día, pues es un miedo a lo desconocido porque no se tiene la información. Y de ahí viene el tercer punto, que es la ignorancia. Y que justamente va muy atado a la parte del primer punto que les mencionaba al principio sobre la cultura machista, el hecho de creer que a los hombres no les afecta la cultura machista, eh, y que va muy atado a lo que mencionaba Ana acerca de los hombres no lloran, los hombres tienen como cierto papel que cumplir, y es así, y la realidad es que es todo lo contrario, ¿no? O sea, inclusive en esta parte de la investigación que también
se han hecho a lo largo del tiempo y que también se ha visto más que nada en Latinoamérica. Si nosotros vemos el mayor nivel de tasa de suicidios en los últimos años, está más cargada en hombres. Y una de las cosas principales por la cual este tipo de organizaciones lo trae a la mesa es, pongámonos a pensar realmente cuántas veces hemos permitido a los hombres expresar sus emociones. Al final del día, este tema de salud física, salud mental, y digo, salud mental lo voy a ampliar a todos, ¿no? Cuando te cortas o te rompes un hueso, tú vas al médico. El gran problema que tenemos hoy con la salud mental es cuando tenemos un problema de depresión, ni siquiera lo sabemos identificar y no somos capaces de ir al médico. Y para un hombre es todavía un tabú más allá. Entonces creo que esos son creo que tres conceptos que hoy en día todavía hay una barrera grande para el hecho de poder tener a los hombres completamente involucrados en esta conversación y que se vea como algo natural, que no se vea todavía como algo como armado o algo que de alguna manera que comenzamos a cuestionar también la masculinidad de los hombres que se involucran en esto, sino es tarea de todos el hecho de podernos ver de esa forma. Sí, también el tema que mencionas de miedo es un movimiento de mujeres que, si bien es cierto, tienen pues mucho tiempo, ha venido tomando fortaleza en los últimos años, y el mismo hombre realmente muchas veces no sabe cómo manejar una situación, y a veces prefiere retirarse y no decir nada porque tampoco tiene las herramientas para poder abordar el tema y decir, no, yo no soy machista. Simplemente es la manera que a mí siempre pues me han enseñado a hacer las cosas. Y volvemos al punto inicial, que es todo base en la educación. Y el hombre también debe abrirse y debe permitirse llorar. Esos son sentimientos humanos que realmente es como para un perro ladrar, es algo innato interno que lo que te hace es que te libera de muchas emociones internas. Y lo que tú dices es increíble ahora, después de la pandemia, el porcentaje de suicidios que se han aumentado y enfocado en el tema, en los hombres pues tienen un mayor porcentaje. Eh, Paula, una de las cosas que estabas mencionando anteriormente y te quisiera hacer la pregunta de cómo pueden las empresas crear una estructura para que la cultura, hablando de la cultura, de esta cultura de equidad, esté mejor integrada en las empresas y reconozca las diferentes necesidades que requieren los hombres y las mujeres en su crecimiento, profesional. Bueno, creo que, o sea, recupera un poco lo que hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? Que tiene que ver con, o sea, con educación, con el equipo de liderazgo, con dar continuidad, darle seriedad, que no sea un tema como de que hay un evento, sino que es algo que sucede continuamente en los procesos. Me encantó el punto de Juan Pablo de que tiene que ser o sea, cualquier persona, pues, o sea, no nada más recursos humanos o no nada más el equipo de comunicación, sino que el de cadena de suministro y el de cuentas por pagar, y, o sea, todo el mundo debe de tener la posibilidad de participar. Y creo que otra cosa que yo he aprendido mucho trabajando con Juan Pablo y el equipo de Mark tiene que ver con reconocer que es importante crear espacios seguros para que la deconstrucción suceda. O sea, la deconstrucción del machismo no es algo fácil, no es algo agradable y no es algo con lo que las personas se sienten cómodas. Entonces, como empresa, tú no puedes pretender crear un espacio para abordar la inteligencia emocional en los hombres o la vulnerabilidad o justamente las cosas del machismo intrínseco que viene de la educación social, y pretender hacerlo en un foro donde todo el mundo quede expuesto y no reconocer que eso pues va a tocar vulnerabilidades en los empleados que son difíciles de procesar. O sea, nadie es machista porque diga, ay, sí, a mí me encanta. O sea, es un tema que trae mucha vulnerabilidad, y crear espacios seguros es súper importante, ¿no? Entonces también como que no se vale abordarlo con superficialidad, porque si no, lo que sucede es que justo los hombres entonces más bien se sienten atacados, sienten miedo, y entonces empieza la apatía y dicen, mira, yo mejor no me involucro porque estas se enojan mucho, ¿no? O sea, como que
es importante reconocer que las mujeres estamos enojadas, pero también es importante reconocer que los hombres están temerosos y los espacios seguros tienen que poder contener esa expresión emocional de los empleados y se necesita tener recursos para hacerlo. Entonces, creo que no es una tarea menor y creo que justo las empresas lo que pueden ser es ese espacio seguro, ¿no? Porque al final estas conversaciones difíciles a veces es más fácil tenerlas en un contexto laboral que hasta cierto punto es teórico, que tenerlas en tu casa con tu mujer, ¿no? O con tu familia. Entonces, como que también, si la empresa toma un rol, no paternalista de contener y de tal, pero sí con la conciencia de que este proceso necesita contención y con la conciencia de que necesita recursos que son emocionales, no nada más son teóricos, entonces realmente empieza a suceder el cambio, ¿no? Es cuando los hombres se sienten capaces de vulnerarse y capaces de realmente expresar, híjole, yo no me había dado cuenta, pues que soy machista. Y las mujeres también, o sea, nosotras también estamos en un proceso de deconstrucción, no es que esto es una cosa que el hombre se tiene que deconstruir y nosotras no, o sea, todos, pero requiere de mucha contención. Entonces, bueno, esa parte de mí, además de todo lo otro que ya habíamos mencionado, me ha parecido súper interesante participando en los foros de hombre, darme cuenta que hay una vulnerabilidad súper tangible y que es importante reconocerla y darle espacio. Sí, yo creo que las organizaciones tienen un trabajo interno que hacer también para crear esos climas que permitan fortalecer esta dinámica y contar siempre con el apoyo gerencial y las juntas directivas para poder crear estos ambientes que se sientan realmente los hombres cómodos de ser incluidos y las mujeres, no sé cómo decirlo, pero dejar un poco el tema defensivo y el tema de ese mi derecho porque soy mujer, como digo, es una equidad, es un balance entre ambos y teniendo los procesos internos adecuados y una propaganda constante dentro de los diferentes departamentos de comunicación, recursos humanos, realmente todos los departamentos, si viene de la cabeza, pues es mucho más fácil que fluya al resto de la organización. Entonces, hay dos términos conocidos que se llaman techos de cristal y suelos pegajosos. Ana, ¿estos términos siguen vigentes? Otra vez el No te micrófono. preocupes, me pasa siempre también. Más allá de si el término es vigente o no, es la realidad asociada al término si sigue ocurriendo. ¿Qué es el techo de cristal? Es como esa barrera invisible que ocurre dentro del mundo organizacional cuando no tengo la oportunidad por género de ir creciendo dentro de mi ruta de desarrollo en la organización. Eso es el techo de cristal, ¿ok? Parece invisible, pero no lo es. Pero hay realidades, y ya hemos venido conversando, de que hay muchas empresas que están evolucionando en dirección de precisamente asegurar ese balance de acceso a oportunidades en igualdad de condiciones, indistintamente del género, a esas oportunidades de crecimiento, de crecer dentro de la ruta de evolución profesional o de cualquier tipo. Y ahí yo no me gusta vincular el tema de balance, igualdad de género, el tema de liderazgo, porque suele confundirse con todos queremos ser CEO, y empieza una distorsión alrededor del tema de la equidad de género que no es realista, ¿ok? Es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de acceder a crecimiento dentro de la organización desde aquello que quiere hacer y sabe hacer mejor. Y para mí de eso se trata ese crecimiento. ¿Qué sucede cuando en ese camino hay razones, hay distintos tipos de barreras? Hay barreras que son externas, que pueden ser barreras organizacionales, que tienen que ver, como comentó Juan Pablo, con los que toman decisiones
alrededor de quiénes tienen esas oportunidades de crecer o cuál es la ruta de crecimiento de una determinada persona, y están esos sesgos ahí en esas decisiones. También hay una realidad que son las barreras intrínsecas. Es cuando muchas veces yo decido no ir más allá porque digo, wow, no voy a poder ocupar esta posición más arriba porque es más demandante. Y entonces yo personalmente decido ponerme yo misma el techo de cristal, decir, yo aquí no puedo seguir andando porque si no voy a perder el balance en casa, y por eso, para que podamos hablar de un balance, también ese balance tiene que ocurrir en casa. Porque si el trabajo no remunerado en el hogar sigue siendo parte de las actividades del género femenino, es muy difícil que tú puedas encontrar en la organización a esa mujer que dice, ¿sabes qué? Sí puedo ir a una posición más demandante porque tengo también un equilibrio en casa, para poder tener espacio para crecer en mi ruta. Entonces, esas dos barreras están presentes y constituyen el techo de cristal, que puede estar dentro de la organización y también asociado a barreras propias de las mujeres, ¿ok? Relativas a los sesgos. Y luego el pegajoso, el suelo pegajoso es ese término que refiere a aquellas situaciones en donde las mujeres quedan dentro del mundo organizacional ancladas en posiciones de baja relevancia, o de poco reconocimiento social, y ahí a mí el término no soy una convencida del término, pero es esa dificultad que tienes de moverte para posiciones que sean mejor valoradas, ¿no? Y lo que es mejor valorado es muy relativo. Entonces, por eso el término suelos pegajosos, yo no soy compatible con el término, creo más en el tema de esos techos de cristal que tienen esas barreras, y por otra parte, más que el término, es la realidad. Hay evolución, hemos cambiado, pero todavía hay brechas. Todavía hay brechas y situaciones que tenemos que resolver alrededor de las creencias y sesgos para que precisamente podamos evolucionar en otra dirección. Sí, es como dices, Ana, nosotros mismos nos ponemos a veces nuestros propios límites, y nos enredamos hasta cierto punto en nuestro día a día, y no creemos a veces en nosotros mismos, y podemos culpar a un tercero cuando realmente nosotros debemos tener esa libertad mental de decir, pues lo podemos alcanzar. Paula, ¿cómo pueden las organizaciones garantizar que los hombres y las mujeres tengan acceso a oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de las organizaciones y romper, como dice Ana, ese techo de cristal? Ay, Elisa, perdón que no voy a responder a la pregunta. Tenemos 5 minutos y tenemos una pregunta súper buena en el chat. La verdad es que sí me gustaría por lo menos tener estos 5 minutos para preguntas del público. Creo que la parte organizacional la hemos cubierto bastante. Entonces, no sé si pudiéramos responder esta pregunta que nos hace Marcos Cermeño, que a ver si Juan Pablo o Ana se les ocurre. ¿Podrían dar tips prácticos de cómo los hombres latinoamericanos, que venimos de una cultura muy machista, podemos hablar con nuestra familia y amigos cercanos para intentar cambiar décadas viviendo prejuicios de género? ¿Cómo convencer a mis seres queridos que esto es lo correcto y no una moda? ¿Cómo evito que me tilden de progresista si apoyo este movimiento, si en mi propia familia se promueve el que los hombres se aguantan y no lloran y que hay cosas para niñas y cosas para niños? Súper pregunta, Bueno, así que esa Sí. pregunta, dejo a Sí, ustedes. esa pregunta es extraordinaria, la verdad. Y voy a compartirla con Juan Pablo porque desde su visión y desde lo que ha hecho creo que tiene mucho valor que agregar. Y Marco, creo que parte de eso es ir activando la conversación y vencer el miedo natural que tenemos a entrar en esos espacios en donde podemos ser cuestionados, porque eso pasa. Igual que cuando yo hablo de balance y le hablo a mi gente en casa de que hay también un desbalance alrededor de los roles masculinos, me cae encima un gentío, y es atreverte a conversar, es vencer el miedo a que precisamente en algunos espacios pueda ser cuestionado. Porque y esa es una conversación que tenemos que tener en casa con nuestros hijos en el día a día, incluso ni siquiera cuestionando algunas acciones que decida. Un papá me preguntaba una vez por qué, oye, le tengo que quitar los tiquetes de Bad Bunny a mi hija porque este tema que me acabas de decir me sensibiliza. Y yo le digo, no le quites los tiquetes si ya le compraste los tiquetes al concierto. Que no pase el concierto y tú no hayas hablado con tu hija alrededor
de las letras de la música, de lo que escuchó, de cómo lo ve ella y de cómo lo está viendo. No es conversación para cuestionar, es conversación para ver cómo nos sentimos, qué identificamos, cómo vemos ese balance, y yo creo que ahí se abre el espacio. Siempre vamos a correr el riesgo de recibir cuestionamientos. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras aún que vencer, hay muchos sesgos que toman años en resolverse, pero definitivamente tener la valentía, Marco, incluso de haber hecho la pregunta en este chat, y lo celebro, creo que es parte, ya empezaste por muy buen camino. Tienes la valentía de hacerte la pregunta, de cuestionártelo, y la decisión firme tiene que ser la de abrir esos espacios de conversación. Gracias, Paula. Gracias, Marco. Juan Pablo. Sí, mira, yo creo, Marco, y te voy a hablar desde mi propia experiencia, y de hecho, justo regresando en enero dentro del equipo central de Marc, de hecho, en algún momento dijimos, creo que tenemos que hacer una sesión siempre de Coming Back from Holidays de Marc, por todo lo que vivimos con nuestras familias y como todos los ejemplos que hay alrededor de esto, porque es una realidad. Y yo creo que, como bien mencionas, en Latinoamérica, que venimos de una cultura bastante machista y tenemos demasiadas cosas arraigadas, y que es bien difícil dejarla así. Eso es muy cierto. Mira, yo creo que las cosas que te puedo decir desde mi experiencia, que te puedo decir que este diciembre que tuve la oportunidad de ir a México y convivir con diferentes personas de mi familia, que te puedo decir que tienen todavía como ciertas condiciones muy arraigadas, unas por desconocimiento y otras porque simplemente tienen como esta caja bastante marcada, creo que llevara la analogía que mencionaba Paula de los espacios seguros, ¿no? O sea, el hecho de también abrir esta plática en la cena de Navidad, y voy a poner Navidad por el ejemplo que tengo, ¿no? Con 30 personas en la mesa, puede salir muy mal. Más porque de alguna manera puedes tener muchas personas que no tienen esta apertura, ¿no? O no que tengan la apertura, o que no conocen, o que son apáticos, o tienen como estos miedos de que, ay, lo que vaya a decir no vaya a tener como que cierta repercusión, ¿no? Eh, lo que te puedo decir es el hecho de, mira, creo que la primera parte importante es el hecho de, uno, mostrarnos sus principios y las formas de las creencias como ser bien sólido, ¿no? Y decir, esto es en las cosas en las que yo creo. Y de alguna manera el ir generando esos espacios seguros donde también uno genuinamente quiera poderlo compartir con sus seres queridos y sus amigos, ¿no? También esto no es un movimiento, como dices, progresista y evangélico de yo voy a ir con cada persona a quererlo convertir de fe. Esto no es esto, este es un tema tal cual de poder compartir tal cual, una forma de tal cual de pensar, y que de alguna forma, si tú ya pasaste por un proceso de construcción y lo quieres compartir, el hecho de que otra persona se pueda percatar y dar cuenta de eso es muy valioso. Pero creo que el acatar y tener mucho respeto y por la vulnerabilidad de la persona, creo que es clave. Y hay un ejemplo particular hablando de amigos, creo que es la misma situación, ¿no? O sea, igual, eh, creo que es el hecho también de cómo puedes, tomando en cuenta que tienes la posibilidad de conocer a las personas a las cuales quieres compartir este conocimiento, el hecho de que, ante todo, primero puedas de alguna manera como cuidar esa vulnerabilidad, ¿no? Y digo, yo lo viví con un amigo muy cercano que lamentablemente tuvo dos pérdidas de familiares muy cercanas. Es una persona a la cual yo quiero mucho y que a lo largo de su vida, preparatoria, universidad, lo veías que en su vida yo lo vi llorar. Y lo veías que es de este tipo de amigos que mientras más te insulta, sabes que más te quiere, que nunca, o sea, que cada vez que yo, o sea, de alguna manera tienes, alguien más le decía como un te quiero, un te amo, como que te respondía de una forma de insulto, pero sabías que era como su forma de decirte te quiero de vuelta. Eh, Después de un tiempo que yo lo vi muy mal, porque inclusive esta situación de dos pérdidas le comenzó a afectar en la salud por muchas situaciones. O sea, yo lo tuve que sentar y tuve que hablar con él y le tuve que, o sea, no le tuve que dar una cátedra de esto, pero hablamos de su situación y le fui dando como ciertos conceptos de esto para hacerle saber o sea, mira, esto de alguna manera te está afectando. O sea, ya no es únicamente la manera emocional, es de la manera física, ¿no? Y esto era un tema bien específico. Pero lo que busqué hacer fue como no tener a nadie más cerca, porque sabía perfectamente su situación, y el hecho de que si tenía más personas, más amigos o algo del estilo alrededor, pues muy posiblemente se iba a cerrar y iba a ser hermético, porque de alguna manera él quiere como, o sea, como que de alguna manera las personas buscan como proteger esa imagen y forman una coraza. Entonces creo que la parte de ir como punto por punto y hacerlo poco a poco, porque esto es como estirar una liga, si le estiras de golpe se va a romper, hay que ir poco a poco y trayendo esa elasticidad en la mesa.
Esos creo que fueron ser los que te puedo dar ahí, Marco, de lo que a mí me ha funcionado y de lo que he visto a través del tiempo. No te puedo decir que tengo la receta perfecta, pero yo creo que va a ser muy diferente con cada una de las personas que quieras ir platicando y lo más importante es que sea genuino. Y yo Muchísimas creo que gracias, Marco. a tu punto, Juan Pablo, o sea, la empatía es importantísima, ¿no? O sea, saber que la otra persona está defendiendo su esencia porque piensa que está definido por esa definición bien limitada de la masculinidad, entonces está defendiendo su esencia. Entonces, a mí me inspira mucho mi hermana, ella es muy inteligente en muchas cosas y ella lo que dice es, la deconstrucción no es un proceso bonito. O sea, tienes que saber que esas conversaciones van a ser rudas y tienes que estar preparado a tener conversaciones difíciles. Si no quieres tener una conversación difícil, no la tengas en ese momento, pero si decides tenerla y tienes el valor de decir, mira, la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que estás planteando o tengo un punto de vista distinto, tienes que estar preparado que esa persona se defienda con garras y dientes porque está defendiendo su identidad. Entonces, como que sembrar una semillita de there's another way, hay otra forma de ver, hay otra forma de hacer con empatía y al final saber que si la reacción es violenta, por describirla de una manera, no es personal. Muchísimas gracias a los tres por su respuesta y Marcos, pues muy muy valioso su aporte y su comentario. Y la verdad que me pudiera quedar aquí todo el día y se me pasa el tiempo con este tema y la información realmente que nos están dando. Me gustaría, Paula, Ana y Juan Pablo, pues ya son pasaditas las 3, y si pudiéramos a las 9 de la mañana, si pudiéramos en pocas palabras, darnos un cierre, ¿cuál sería su mensaje, el take home value de los participantes, de los miembros que tenemos de AmCham el día de hoy? Bueno, yo nada más quisiera agradecerles a todos por conectarse y por la valentía de abordar estos temas que no siempre son cómodos. Y el único como consejo que me puedo llevar es que todos tenemos un rol que jugar en la equidad de género, tanto en nuestras empresas como en nuestras casas, como en la sociedad. Y aunque hagamos una sola cosa, esa cosa ya suma al colectivo. Entonces, a los hombres les invito a no ser apáticos, a informarse y a ser valientes para hacerse hacia adelante, y a las mujeres a luchar con empatía, porque todos estamos en esta lucha, no somos solas. Así es, Ana. Sí, yo ahí comparto con Paula y siendo muy breve, este es un camino en el que todos cabemos, en el que todos somos corresponsables y en el que todos tenemos ese sueño de superar esas brechas para dejar un mejor futuro para las próximas generaciones. Juan Pablo. Sí, primero que nada les agradezco a todos de darse el tiempo. Me encanta el hecho de ver el interés en este camino que estamos recorriendo. Y creo que el recordatorio principal a poner aquí es siempre cuestiónense el porqué de las cosas. Es muy cierto que una de las formas en las cuales nuestro cerebro está en las cuales opera es bajo el piloto automático y es un mecanismo de defensa para justamente toda la información que tenemos que procesar a lo largo del día. Pero siempre busquen el hecho de alguna cuestión cotidiana o que ya de alguna manera vean que lo hacen por default, cuestionen por el por qué y vean realmente el trasfondo de ello y vean si realmente es lo mejor para ustedes, ¿no? Inclusive para ustedes queridos, pero principalmente para ustedes. Los invito a seguir ampliando esta narrativa. La única forma de poder llevar a cabo de llevar este mensaje lejos es pasando la voz y teniendo estas conversaciones lo más progresivamente, lo más naturalmente posible. Y el hecho de tener estos espacios seguros es una manera de comenzar bastante buena. Entonces les agradezco en demasía el tiempo y la presencia en este foro. Gracias a los tres. No sé si podrán después compartir algunos links que puedan los miembros hacer referencia. Y si pudiéramos, a los miembros vamos a pedir una evaluación, luego se las haremos llegar para sus comentarios, pues siempre son valorados para el mejoramiento y cualquier aporte adicional o pregunta que tengan. Y nuevamente, Paula, Ana y Juan Pablo,
pues como dije al principio, 3 speakers de lujo y realmente un tema muy, muy interesante. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar y ojalá todas las organizaciones que tienen los representantes en el día de hoy escuchándolos sirva para que hagan el aporte dentro de sus estructuras organizacionales. Muchísimas Gracias. Gracias, Alice, gracias. Gracias a Gracias. ustedes y a todos los Hasta luego. participantes. Gracias. Hasta luego. Gracias.